Bueno, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, de verdad que nos sentimos realmente agradecidos con la presencia aquí del profesor Juan González, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, profesor. Buenas Agradecido noches. de su presencia aquí en Propuesta de la Noche. Es un honor. Sí. Muchas gracias por la invitación. Profesor, tenemos un conflicto en desarrollo en la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Pero este conflicto se da en un contexto geopolítico donde uno tiene la tensión de la guerra entre Rusia e Ucrania, pero también hay el temor de que este conflicto en la franja de Gaza se pueda regionalizar ya involucrando extender a a otros otros actores árabes en este conflicto. ¿Cómo usted ve esta situación? Diga. Bien, bueno, como usted acaba de expresar, hay un contexto global que está dominado por la rivalidad entre China y Estados Unidos. Es una rivalidad que se expresa en el ámbito comercial. En el 2018 la administración Trump le declara la guerra comercial. El ámbito tecnológico, ahora mismo hay una guerra, especialmente la industria del chip de Estados Unidos trata de evitar que China adquiera esta tecnología y por supuesto esto naturalmente que genera una tensión enorme entre estas dos grandes superpotencias que están rivalizando, además del ámbito comercial y tecnológico, también en el ámbito militar. Entonces el conflicto se da en ese contexto. Además hay que agregar también a Rusia, aunque Rusia hemos visto que en el tiempo se ha formado un eje ruso-chino. Por tal motivo, este conflicto beneficia a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque saca de la agenda y lleva a Estados Unidos, a las potencias europeas, a centrarse más en el conflicto del Medio Oriente, especialmente en este conflicto entre Israel y Hamás. Entonces, de una u otra manera, beneficia a Rusia y esto puede que si el conflicto en Medio Oriente se agrava, pudiera obligar a que haya una negociación en Europa del Este, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Exacto, que puede salir beneficioso. Correcto. Sacar provecho y ahí él ganar. Correcto. O sea, o lograr acuerdos que sean favorables. En el caso del presidente Putin, en el contexto del conflicto. Eso podría explicar que él hábilmente, subrayo la palabra hábilmente, comience a hacer llamadas telefónicas a los líderes de acá, de Israel y de los Hamás, tratando de conciliar. Correcto, también de convertirse en una figura que se vea como un mediador y que está influyendo en el conflicto, y esto le da también un nivel de liderazgo y de influencia en ese contexto de rivalidad geopolítica que estamos destacando, porque a medida que China y Rusia avanzan, eso va en detrimento de los intereses de Estados Unidos. Entonces, en el Medio Oriente, como usted señala, Putin, vimos el esfuerzo que realizó, en el caso de China, el esfuerzo que realizó para que Arabia Saudita e Irán establecieran relaciones diplomáticas que le habían roto hace unos 5 años. Entonces es un esfuerzo que llevó a cabo China y que se evidenció que Estados Unidos ha ido perdiendo ciertos niveles de influencia en la región y que China lo ha ido ganando y por supuesto Rusia, especialmente Rusia, por la presencia en Siria, que jugó un papel clave para evitar que derrocaran al presidente Bashar al-Assad. Sí. Profesor, en este conflicto nuevo en Gaza hay dos coincidencias históricas. Me refiero que cuando la guerra del Yom Kippur en 1973, en 1973, Israel fue sorprendido por Egipto y Siria, que lo atacaron sin previo aviso. Dicen que lo atacaron de sorpresa. Israel, como siempre, pudo reaccionar y gana la guerra. En este conflicto, por ejemplo, de Hamás, lo que se dice es que precisamente ocurrió algo similar. Es decir, Israel fue atacado por sorpresa por Hamás, con las consecuencias que todos conocemos, aunque a través de las redes sociales uno ve y escucha muchas teorías. Incluso se llega a afirmar que Israel provocó que esto ocurriese de esta manera
para después tener la justificación para hacer lo que está haciendo ahora con la Franja de Gaza. Sí, ciertamente ha generado una serie de análisis y debate de que si fallaron los servicios de inteligencia, ¿qué pasó realmente? Porque tomando en cuenta, en el caso de la guerra en Yom Kippur, bueno, eran estados, pero en este caso una organización de resistencia, no se pensaba que pudiera provocar la mayor cantidad de bajas del lado de Israel y la forma que llevó a cabo el ataque, que es la más alta desde la guerra del Yom Kippur. O sea, estamos hablando de más de 1.400 personas que han muerto, hay más de 3.000 heridos todavía, o sea, el saldo de fallecidos puede aumentar y no 200 y algo de rehenes que han tomado. Entonces, por la magnitud de la acción, del ataque. Se habla de 350 rehenes. Sí, entre militares y civiles. Sí, las cifras han variado, pero sí, son cientos. Eso es correcto, son cientos. Entonces, por la magnitud de este ataque que ha provocado, se ha generado esa preocupación. O sea, los analistas y los expertos en inteligencia han estado viendo que pudiera haber un fallo. Pero hay que destacar un elemento, es que Israel estaba viviendo una crisis política e institucional de grandes dimensiones, porque el primer ministro ha estado empecinado en reformar el sistema político. El sistema político, porque Israel no tiene una constitución escrita. Entonces, tiene un conjunto de leyes que llaman leyes fundamentales y en ese contexto, como usted señala, el Poder Judicial, la propuesta es quitarle poder, es decir, que el Parlamento, que en un sistema parlamentario, el jefe de gobierno o primer ministro siempre va a tener el control, porque para poder formar gobierno tiene que tener mayoría en el Parlamento. Entonces, él es el líder del partido que tiene mayoría, ya sea un partido o coalición de partidos. Entonces, en este caso, la idea es que la propuesta que ha planteado es que el Parlamento pueda derogar sentencia del Tribunal Supremo. Si eso ocurre, naturalmente que afecta al Estado de Derecho y ya Israel no sería una democracia al estilo occidental. Que esa reforma fue muy criticada por Estados Unidos y por Europa. ¿No? Incluso con grandes manifestaciones internas. 39 manifestaciones desde a principio, bueno, tenían 39 semanas consecutivas manifestándose la población en contra de esa reforma. El país está dividido, o sea, ahora se ha paralizado por la situación externa, pero ese contexto de crisis política e institucional interno es es el momento en el que se desenvuelve este ataque. Bien, entonces eso podría dejar en una situación de reafirmación de las especulaciones de que podría haber tenido los informes de un posible ataque, más dejaron que la cosa transcurriera para aprovecharse entonces tanto política como en términos del conflicto armado. Sí, las posibilidades están, pero también puede ser que la misma crisis interna haya provocado debilidades en los organismos de seguridad, porque la crisis estaba incluso afectando ya a los organismos de seguridad, o sea, las Fuerzas Armadas, estaba afectando todo porque, como expresamos, cuando un país que es democrático se da una reforma tan drástica que afecta al Estado de Derecho, genera preocupación en todos los sectores que han vivido en un Estado democrático, porque es que le va a otorgar poderes excepcionales al jefe de gobierno y esto naturalmente que afecta la dinámica de ese Estado. Sí. Okay. Hay otro detalle. Por ejemplo, Israel ha bombardeado insistentemente, de una manera intensiva, esta zona de franja controlada por Hamas. Los muertos ya se calculan en más de 4.000. Correcto. 4.000 muertos, los muertos en esta franja. Y la amenaza de Israel, y hoy mismo lo ratifica el ministro de Defensa judío, es de una operación terrestre sobre la zona de Gaza. Sobre la zona de Gaza. En este marco hubo un cohete que está ya en un hospital y se habla de cerca de 500 muertos. Pero este hecho, por ejemplo, lo que ocurrió en ese hospital es el pretexto que toman el presidente de Egipto, el presidente de la Autoridad Palestina e incluso el presidente de Jordania para suspender
un encuentro que tenían programado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Usted cree que la escalada de este conflicto, ese ataque terrestre de Israel ya para eliminar a Hamas, podría causar una regionalización del conflicto, a pesar de los acuerdos que Egipto tiene con Israel y que tiene Jordania también? El conflicto quizás no escale a los países árabes. O sea, me refiero a la gran mayoría, con excepción de Siria, que ha sido un país que mantiene un diferendo por el control de los Altos del Golán. Y Líbano con el... Y en el caso del Líbano, lo que pasa es que el Líbano está fragmentado desde el punto de vista religioso. Es el país con la mayor minoría cristiana en Medio Oriente, alrededor del 30% de la población, los cristianos maronitas. Entonces es un país que está muy fragmentado. Lo que pasa es que en el Líbano opera una organización radical islámica que es la más poderosa que existe en el Medio Oriente y quizá en el mundo, que es el Hezbollah. Esa organización, que fue creada por Irán justamente para combatir a Israel durante la guerra del Líbano en la década de los 80, tiene un gran poder de fuego y se calcula que tiene alrededor de 100.000 combatientes. Y algunos expertos consideran que el poder militar de Hezbollah es superior al del ejército del Líbano. En el 2006 se enfrentaron, porque hubo un incidente en la frontera del Líbano entre Israel y el Hezbollah, y Israel llevó a cabo una operación, pero no pudo derrotar la organización. Estados Unidos y algunos servicios de inteligencia occidentales consideran que opera incluso en América Latina, especialmente en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, en ese sentido, en el caso del Hezbollah, es una organización muy temida. Entraría el Hezbollah, no el Líbano como Estado, sino la organización que opera en el Líbano y tiene una gran incidencia es en algo el Estado. Más o menos similar a lo que está ocurriendo ahora, porque, por ejemplo, Palestina no está en guerra con Israel. Correctamente. Está en guerra con Israel jamás. Exactamente. Entonces eso es lo que ocurre. Entraría en ese caso Hezbollah, pero el Estado que más amenaza la seguridad de Israel en Medio Oriente se llama Irán, que es un Estado muy poderoso, fue la cuna del Imperio Medo-Persa. Y que se dice que está detrás de un programa de desarrollar armas nucleares, aunque Irán ha dicho que su programa nuclear está enfocado con fines civiles. Israel y Arabia Saudita han insistido en que tiene fines militares. Lo que ocurre, bueno, que el que domina la tecnología civil termina dominando la tecnología militar en el tiempo. Sí, se agarra de ahí. Entonces, fíjese que cuando Trump llega al poder en el 2017, y fue una promesa de campaña, una de las promesas que hizo era retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Y lo hizo automáticamente, llega a los pocos meses, ya entonces inicia el proceso y anuncia la retirada del programa nuclear de Irán, porque ese acuerdo nuclear con Irán no establecía restricción a la exportación de petróleo. Y es lo que han criticado tanto Israel como Arabia Saudita, porque Irán, al exportar petróleo libremente, acumulaba muchos recursos y eso le da mucho poder para financiar esas organizaciones que operan, como el caso de Hezbollah en el Líbano, y de igual manera el caso de Yemen, por ejemplo, los Houthis, que son grupos que están financiados por Irán y respaldados directamente. Entonces, ante esa práctica, esa actividad de Irán y el poder que representa en la región, es lo que ha provocado que los países árabes e Israel en el tiempo hayan ido buscando un acercamiento. Justamente ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel anunciaba que estaba avanzado el acuerdo con Arabia Saudita, un acuerdo de paz, y que iba a ser un acuerdo histórico, porque justamente que dentro del contexto de las teorías que se han abordado, es que posiblemente también dentro del ataque tuviera evitar ese acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, porque de una u otra manera va a alterar el equilibrio de poder en Medio Oriente. O sea, si Israel se alía a los países árabes, especialmente a los más poderosos, como el caso de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que el caso de Emiratos Árabes son países grandes productores de petróleo y exportadores,
Bahrein, por ejemplo, que en el caso de Bahrein no es un país muy grande, pero que es importante en el ámbito petrolero. Entonces, todo este tipo de acciones que ha ido llevando Israel conjuntamente con los países árabes es lo que preocupa a Irán, porque Irán no es árabe. Entonces, es musulmán, pero profesa una religión que es contraria a la que, o sea, una rama del Islam, que es el chiismo, que es contraria a la rama que profesa Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita en Medio Oriente se ha erigido como la gran defensora de los sunitas. Entonces, existe esa lucha por la influencia y la hegemonía en el mundo islámico, uno desde una rama y el otro de la otra. Pero tenía entendido que China, Rusia, han estado como maniobrando en ese círculo también, tratando de convertirlo como un frente. Y los ha ido unificando poquito a poco con unos fines ulteriores de reducir el impacto del dólar y crear su propia moneda. ¿Estoy medio equivocado? No, es correcto. De hecho, tanto Irán como Arabia Saudita son de los países que han pedido integrarse al grupo BRICS y que a partir del próximo año van a entrar en esa línea. 6 países, uno de ellos Argentina, que también vamos a ver qué pasa el próximo domingo en Argentina con Javier Milei. Y entonces, porque Milei ha dicho que no se va a integrar, incluso va a dolarizar la economía de Argentina, esa es una de las propuestas de campaña, y que no se va a integrar al bloque. O sea que si gana Javier Milei, probablemente Argentina no se integre. Pero la propuesta que usted ha señalado efectivamente es así, y por eso decíamos que esa rivalidad entre Estados Unidos y China está enmarcada y está afectando una dinámica global. Entonces, en el Medio Oriente, esos actores son importantes tanto para China como para Estados Unidos, porque en la década de los 70 se establece lo que es el petrodólar. Los países del Medio Oriente venden el petróleo en dólares, pero China en el tiempo ha ido presionando para que se venda en yuan. Aunque la moneda china todavía no es una moneda que compite con el dólar, porque el dólar se utiliza en alrededor de un 60%. Bueno, Putin en principio de la guerra amenazó con pagar en rublo también. Correcto. Lo que pasa es que el rublo no es una moneda todavía, o sea, no es una moneda que pueda competir. China sí, por la economía. La economía de China tiene 19.3 billones de dólares. La de Estados Unidos 26.8. Entonces, la economía que compite con Estados Unidos es la economía de China. Sí. Profesor, finalmente, ya nos están haciendo señas, pero ¿cómo terminar este conflicto? En un marco, por ejemplo, Putin es partidario de un cese al fuego, pero tú encuentras un presidente Biden que va a Israel a expresarle su apoyo al primer ministro y un apoyo resuelto, es decir, y no parece ser que Israel tenga la decisión de un alto al fuego. Lo que menos le conviene a Estados Unidos es que Israel lleve a cabo la operación en territorio de Gaza, una operación terrestre, porque eso lo puede alejar mucho, porque aunque los países árabes no entren en guerra con Israel, sí se van a distanciar de Israel y de Estados Unidos. O sea, porque hay un asunto humanitario y que los países se van a identificar con esa, o sea, con el caso de los palestinos, que es una causa de lucha por la creación de un Estado. Y que Israel, para garantizar su seguridad en el futuro, lo que le conviene es seguir la trayectoria de mantener esas negociaciones de acuerdo con los países árabes. Y eso debe implicar también la creación formalmente del Estado palestino. O sea, Israel tiene que entender que su seguridad dependerá en el futuro de la creación de un Estado palestino y de un acercamiento con los países árabes. Porque la gran amenaza, como hemos señalado, de la seguridad de Israel en el tiempo es Irán. Entonces, para poder enfrentar esa amenaza, tiene que aliarse con sus vecinos, con los países árabes. Entonces, usted no ve una salida inminente al conflicto, no por ahora. La salida inmediata no se vislumbra, porque para que salga, o sea, para buscarle una salida debe pasar por la creación de un Estado palestino. O sea, es lo que finalizaría el conflicto. Yo me refiero al conflicto inmediato. Ah, bueno, inmediato, lo que se vislumbra es que Israel quizá la operación no la lleve a cabo por la presión de Estados Unidos, porque al final Estados Unidos, como hemos dicho, no le conviene. Pero
sí va a llevar a cabo un conjunto de acciones, ataques a partir de informaciones de inteligencia. Eso va a implicar que van a atacar infraestructuras civiles, especialmente hospitales y escuelas, porque Hamas, la mayoría de su estructura la tiene en una serie de búnker y muchas de ellas están bajo escuelas y hospitales. Entonces, para poder eliminar la estructura, tienen que bombardear las escuelas. Entonces, independientemente de que ellos quieran llevar a cabo la acción terrestre, se le hace muy difícil. Y si lo hacen vía aérea con ataques muy selectivos, sobre todo también va a provocar muchas, hay mucho hacinamiento por el nivel de densidad poblacional, va a provocar muchas bajas y también esa acción le va a generar rechazo por parte del mundo árabe y de la comunidad internacional. Es decir, que tanto la acción terrestre, que va a ser, si es terrestre, va a provocar mucho más pérdidas humanas, y que si lo hacen vía aérea, también va a provocar. Por lo tanto, el conflicto va a generar muchas pérdidas por el lado palestino, porque cualquiera de las dos opciones que utilice Israel va a provocar una gran cantidad de pérdidas. Va a seguir generando, porque ya ha generado bastante. Correctamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan González, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Agradecido de su participación aquí en Propuesta de la Noche. Es un honor, muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, señores, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía. Recordarle que estamos aquí de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.